Hermanas, hermanos televidentes que nos estáis viendo a través del canal Igle Valencia, que Dios os bendiga a todos y el amor del Padre, la comunión del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Vamos a leer la primera carta que escribiese el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y dice así: Primera de Timoteo capítulo 1 a partir del verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los que han visto Telegram verán que ha aparecido mi cara en el día de hoy, pero con un título diferente al que yo transmití. Raquel se está interesando, no pasa nada. Hoy el título del mensaje era La gracia irresistible y el que aparece era Explorando el corazón de Dios, que fue otro mensaje. Bueno, lo que quiero significar, ¿vale? Y acabamos. Que hoy la idea que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar de algo que algunos ya conocen y que, por ejemplo, a Emilio le hace mucha gracia cuando yo lo digo, que no está aquí. Y es hablar de la gracia irresistible. Pero la gracia irresistible, tal como la percibieron algunos personajes de la historia del cristianismo. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, a mi modo de ver, el apóstol Pablo está relatando su conversión y lo hace de una manera que para él la gracia de Dios ha sido irresistible. Es decir, ha caído sobre él con todo el peso del amor de Dios, lo ha derribado y no ha podido oponerse a esa gracia. Eso es el apóstol Pablo. Tenemos otros casos, voy a nombrar 2 o 3 nada más. El famoso caso de Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, que tuvo una vida disoluta siendo estudiante de teología, de filosofía, de gramática, un estudioso impresionante, se dejó llevar por los placeres del cuerpo y de este mundo. Fue Ambrosio de Milán el que lo sujetó allí en Roma ya y le habló, y llegó a convertirse. Bueno, la historia es más larga. Él oyó que un niño le decía toma y lee, leyó Romanos capítulo 13 y ahí viene la conversión. Y él habla de esa gracia irresistible porque siendo lo que era, Dios le llamó
y Agustín, el famoso San Agustín, no pudo resistirse. Tenemos a John Newton, que es el autor del himno Sublime Gracia que acabamos de cantar, que este hombre también fue un elemento de cuidado, un esclavista, capitán de barco, luego ya se dedicó a ser autónomo transportando esclavos, y su conversión fue también a base de golpes duros, donde él creía que jamás vería la misericordia de Dios. Por último está el reformador francés del siglo XVI, Juan Calvino, que este sí que acuñó el término gracia irresistible y lo incorporó a su ideología, lo incorporó a toda la teología que él hizo, con lo que yo verdaderamente no estoy tan de acuerdo con todo lo que dice él. Pero yo aquí me aparto ya de todos los sismos y me voy a ver cómo yo concibo la gracia irresistible, y lo voy a hacer a través del apóstol Pablo. Hemos leído este pasaje de la primera Timoteo del verso 12 hasta el 17. Bien, y si ahora sois tan amables los que estáis allí, ¿me podéis poner el versículo 11 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo? Muy bien, lo vemos ahí. Bien, aquí en el capítulo 1, el apóstol Pablo le está advirtiendo por medio de ese escrito, le está advirtiendo a Timoteo que están entrando gente allí que se llaman doctores de la ley, que están enseñando fábulas, genealogías interminables, y que eso no sirve para nada. Eso le resta tiempo al glorioso evangelio de Dios. Y le está diciendo a Timoteo que les advierta, que les amoneste y que no sigan por ese camino. Este es el argumento. Pero el versículo 11 que no hemos leído es el detonante para que el apóstol Pablo empiece a escribir a partir del versículo 12, y esto a mí me llama mucho la atención. Dice, según el versículo 11 que tenéis aquí detrás, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a Timoteo, y ahora esto es según mi criterio, hace una digresión tremenda, se olvida de todo lo que está diciendo acerca de las advertencias y encara una nueva lectura, algo diferente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué han sido esas palabras del apóstol Pablo que dice que a mí me ha sido encomendado o confiado? Parece que en ese momento, cuando él está escribiendo y piensa y dice, el glorioso evangelio de Dios me ha sido encomendado, me ha sido confiado. Parece que de repente él experimenta una reacción que yo le diría que es el síndrome de Stendhal, lo que le está ocurriendo al apóstol Pablo en esos momentos. Me explico, el síndrome de Stendhal, por si alguien quizá no lo sepa, lo digo rápidamente, es un efecto que se produce en el ser humano cuando está contemplando una obra de arte, pero de mucha calidad, no cualquier cosa, ya puede ser la Venus de Milo, puede ser la Mona Lisa, puede ser cualquier otra, pueden ser incluso una obra que sea muy aficionado, una buena sinfonía, que sea un músico y que le guste de verdad, produce una reacción en esa persona, que pueden ser palpitaciones, pueden ser sudores fríos, y sobre todo una abstracción cognitiva, que estás viendo lo que estás viendo y ya te pueden hablar alrededor que no te enteras de nada. Bien, eso es el síndrome de Stendhal. Y le pasa a mucha gente, por supuesto. Y yo creo que al apóstol Pablo le ha ocurrido aquí en estos momentos eso. De repente se da cuenta de que el glorioso evangelio del Dios bienaventurado a él le ha sido confiado, y es entonces cuando empieza a relatar, y
empieza a relatarlo todo como una expresión de la audaz gracia de Dios hacia los pecadores. Por eso yo quiero hoy centrarme en la maravillosa gracia, en esa gracia irresistible que ha habido personas que no se han podido resistir y que además han experimentado de una manera, yo diría, casi única, bueno, supongo que muchísimas personas lo han experimentado, lo que ha significado para él el regalo de Dios, que quizá muchos de nosotros no lo hayamos experimentado así, con lo cual estamos baratando la gracia de Dios, porque es el gran regalo del amor de Dios y de la misericordia de Dios cayendo sobre mí, pecador, y como dice el apóstol Pablo, el peor de los pecadores. Y aunque esto es un testimonio personal del apóstol Pablo, porque él se va a poner ahí, aparece 11 veces en primera persona en el corto relato que estamos comentando, este pasaje impregna directamente, está basado en la gracia de Dios que se nos imparte en Cristo, y es ahí donde yo querría llegar, que lleguemos a considerar, a ver en su plenitud y en su realidad en nuestra vida lo que significa la gracia de Dios, como lo experimentó el apóstol Pablo, y la respuesta coherente que dio en su vida a la gracia de Dios. Y esto me lo digo a mí mismo, y lo digo también para los demás. Como he dicho, lo hace en forma de testimonio personal, con las palabras me ha encomendado o me ha confiado, porque está completamente asombrado por la gracia de Dios que le ha sido otorgada. Así que el apóstol Pablo coge y se pone el primero en primera línea como ejemplo para todos los pecadores que pueden disfrutar de esta gracia. Dice el versículo 12, doy gracias al Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Doy gracias a Dios, al que me fortaleció. Me fortaleció, en otras versiones dice que me ha fortalecido, bueno, es igual, que me fortaleció. Bien, al decir Pablo que me ha fortalecido, que Cristo me ha fortalecido, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que no es que haya recibido ningún tipo de fuerza interior especial para hacer lo que hacía. No es lo mismo que en Filipenses 4:13, cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este caso no está diciendo esto. Este verbo que me ha fortalecido se refiere más bien a la expresión me ha confiado. Dios me ha confiado este evangelio. Y por tanto una mejor traducción sería quien me ha capacitado o autorizado. Pero hay otra versión todavía que me gusta más, que ya va bajando y va quizá explicando de una manera más clara lo que le ha ocurrido al apóstol. Dice, ha puesto mis facultades a la altura de la tarea. Es decir, fijaos que primero hemos dicho Cristo me ha fortalecido, y quizás se puede entender y tal, de una manera, pero cuando llegué a esta versión me di cuenta de que es mucho más interesante que el apóstol Pablo diga que Cristo ha puesto mis facultades a la altura de la tarea. Dicho de otra manera, cuando Dios te confía, cuando Dios me confía una tarea, un servicio, va a poner mis facultades
a la altura de ese servicio. Es decir, Dios no te llama, Dios no me llama al otro servicio, sin darme las herramientas adecuadas, sin poner las facultades que yo tenga que tener, a la altura del trabajo que quiere que haga. Por tanto, yo invito, y lo digo de verdad, a que tantas y tantas veces que un anciano se dirige, por ejemplo, a cualquier hermano con todo el cariño y le dice, pues mira, necesitaríamos de ti que te ocupes de esto, de lo otro, tal, surge muchísimas veces la respuesta de no, yo no estoy capacitado para esto. No, yo esto no puedo hacerlo. Pero vamos a ver, si el que llama es Dios, ¿qué quiere? ¿Meterte a ti en un brete y que no sepas hacer nada y que hagas el ridículo y que además el testimonio de la Iglesia sea perjudicado? De ninguna manera, de ninguna manera. Dios cuando llama pone las herramientas, pone tus facultades y las mías a la altura del servicio o del trabajo que te está pidiendo que hagas. ¿De acuerdo? Pero el agradecimiento del apóstol Pablo abarca todavía dos realidades más. Dice, Cristo me consideró digno de confianza, sigue diciendo el versículo 12, me puso en el ministerio teniéndome por fiel, es decir, digno de mi confianza. Y con la expresión teniéndome por fiel o teniéndome digno de su confianza, Pablo no quiere decir que Dios le llamó al ministerio porque tenía un alto concepto de él. Que podemos decir, bueno, Señor, el concepto que tendrá, bueno, Pablo se lo encargó eso porque Pablo era Pablo y el concepto que tenía el Señor de él era muy interesante. No es así, no lo llamo por eso, sino esto lo relata Pablo porque cuando dice el Señor me confió, me tuvo por fiel, él es el primer asombrado, como yo. Pues fui un día que me dijeron, no, hay que reconocerte como anciano. Pues aquí se están equivocando. Es el primer sorprendido el apóstol Pablo de que Dios se dignara confiarle el Evangelio. Es para él asombroso, y eso es lo que dice. Y no se menciona como un apostolado, sino como un llamamiento a servir. Me puso en el ministerio. La palabra griega es diaconía y se llama servicio, No dice me puso en el apostolado, ojo, Que aquí a veces se suben los humos. Me puso en el servicio, que es la palabra que más me gusta a mí, porque hemos venido a servir a Dios. Y a través de nuestro servicio estamos adorando y alabando a Dios. Así que el apóstol Pablo consideró que Dios le ponía a su servicio, o dicho de otra manera, a servir. Era lo que estaba haciendo en su misión. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Para el apóstol Pablo lo asombroso del caso y que para él exalta la gracia de Dios en sobremanera, es que Cristo se dignara a fijarse en él,
Claro, eso es lo que le llama poderosamente la atención a Pablo, que Dios se dignara a fijarse en él, puesto que en el momento del llamamiento de Pablo, que era Saulo de Tarso, todos sabemos lo que estaba pasando, ¿verdad? Iba camino de Damasco a hacer prisioneros cristianos con orden o por orden del Sanedrín. Por eso le llama tanto la atención, porque en el momento de su llamamiento, ¿quién era Saulo de Tarso? Un blasfemo, un activo perseguidor de la iglesia, un hombre violento. Y Dios le llama a su servicio. Es que el apóstol Pablo no iba a Damasco a ver a los cristianos para llevarles una citación de Hacienda, que no existiría Hacienda, estaban los tributos, los romanos, pero bueno, también puedes. Una citación judicial para testificar. No, el apóstol Pablo iba con una fila de hombres armados hasta los dientes, con grilletes y con cadenas, para llevarlos a Jerusalén. Y podéis imaginar qué le ocurría al que se resistía a ir con Pablo o con Saulo de Tarso a Jerusalén, ¿verdad? Solo hay que leer, por ejemplo, un poquillo los antecedentes en Hechos capítulo 7, en el versículo 58, cuando está hablando del martirio de Esteban, y dice: lo echaron fuera de la ciudad a Esteban y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, mientras estaban apedreando a Esteban, el primer mártir. Pusieron las ropas porque los que tenían que lanzar piedras se tenían que desnudar, porque tenían mucha más agilidad. Hombre, no se lo quitaban todo, pero se quitaban las túnicas y tal. ¿Y quién custodiaba esas túnicas? Saulo de Tarso, que era el que tenía autoridad allí. La dejaban todas las ropas a los pies mientras apedreaban a Esteban. Y acaba este capítulo 7 diciendo: y Saulo consentía en su muerte. Así que podemos darnos una idea de quién es el que iba a Damasco a hacer prisioneros. ¿Y quién es el que está hablando aquí de la gracia irresistible de Dios sobre su vida? Sin embargo, dice el apóstol Pablo: se me mostró misericordia porque actuaba en ignorancia e incredulidad. Esto es lo que le está llamando a él poderosamente la atención. La misericordia, igual que a John Newton encerrado en su cabina en aquel barco cuando se iba todo a pique, dijo: ahora he conocido la misericordia de Dios. Pues a este hombre le ocurre lo mismo. Dice, actuaba, se me mostró misericordia porque yo estaba actuando en ignorancia. Yo creí que lo que hacía lo hacía bien, y además en incredulidad, es decir, no me creía ese Jesús de Nazaret que predicaba. Y con todo ese bagaje, ignorancia e incredulidad, a él le llama poderosamente la atención que el regalo de Dios, que la gracia de Dios haya caído sobre él. Versículo 14 dice: y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pasmado todavía por la magnificencia de estas cosas, Pablo insiste de nuevo en lo mismo, solo que en este punto pone su acento en la conversión. Se me mostró misericordia. La gracia había sido derramada abundantemente en él. Una gracia que produjo tanto fe como amor. Es decir, esa gracia le permitió a Pablo establecer una fe indescriptible en Dios,
una confianza en el Dios que le había sacado de aquel camino y un amor que había sido ya derramado por el Espíritu Santo en su corazón, un amor hacia Dios incontestable. Para Pablo, Dios siempre actúa primero. La fe es una respuesta al regalo de Dios, a la gracia de Dios, y la fe, la confianza, actúa por el amor que Dios tiene hacia ti y que Dios tiene conmigo. Además, otra particularidad, el hecho de que diga aquí que la fe y el amor están en Cristo Jesús, como se dice en este verso 13, muestra con toda claridad que esa fe y ese amor no se trata de cualidades humanas que el apóstol Pablo hubiese recibido con anterioridad, sino de ejemplos vivos de que la gracia de Dios ha estado actuando en él. Y cuando la gracia de Dios actúa en él, se producen la fe, la absoluta confianza en Dios, el amor a Dios y por ende al prójimo también. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Después de estas palabras personales acerca del modo en que la gracia de Dios ha sido derramada sobre él, sobreabundó, a Pablo le viene a la memoria que lo que le sucedió, su conversión, está en consonancia con un dicho que ya circulaba por allí, por Palestina, incluso por el Asia Menor. Y es un dicho que tiene sus raíces clavadas en las propias palabras del Señor Jesucristo, cuando dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino al mundo a salvar, a buscar perdón y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que está pensando Pablo, dice, pues es que esto es una realidad en mi vida, que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y yo soy uno de ellos. Y este dicho que ya circulaba, esta fórmula, o como dice aquí, palabra fiel, mensaje, podemos llamarlo como queramos, es digno de crédito. Es digno o digna de ser recibida por todos. Este mensaje de salvación no es para unos cuantos. Es tan importante, es tan interesante, es tan vital, que debe de ser recibida por todos, no se lo pueden quedar unos cuantos. De ahí la importancia que tiene que nosotros extendamos el Evangelio a toda criatura, porque es una palabra fiel, digna de ser recibida por todos, universal. El acento en el texto griego recae sobre el carácter digno de confianza del dicho. Y esto se subraya todavía más, si cabe, al añadir la expresión y merece o es digna de ser recibida por todos. El dicho en sí, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, presenta dos ideas muy importantes.
Primero, la encarnación y segundo, la redención, con especial acento en esta última, en el rescate de las garras de Satanás, del pecado, la redención. Y el apóstol Pablo, al decir que el Hijo del Hombre vino al mundo, subraya la preexistencia de Cristo. Vino al mundo, es decir, Él vino porque estaba en otro lado, porque estaba en la gloria, en su propia gloria con el Padre, con el Espíritu Santo, y vino al mundo. Y eso es lo que deja caer o lo que Él quiere explicitar también para los lectores de esta carta. Ahora, lo que Pablo quiere enfatizar todavía con más razón es el hecho o la razón de por qué Cristo Jesús vino al mundo. Que vino al mundo lo deja claro, pero ¿a qué vino al mundo Cristo Jesús? A salvar a los pecadores. A los pecadores. Y pecadores era un término muy común dentro del judaísmo. Pecadores eran todos aquellos que no guardaban rigurosamente la ley. Esos eran pecadores. Sin embargo, aquí y en el resto de los escritos de Pablo, el término pecadores siempre tiene un alcance universal. No se está refiriendo a los que no guardan la ley rigurosa del judaísmo, no. Pecadores somos todos, la humanidad entera. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Todo esto tiene la humanidad en común, el pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero claro, yo pensaba estos días, la palabra pecadores, ¿dónde la decimos? ¿En una cafetería, Álvaro? No nos dirán nada. Si vamos a televisión nos apedrean. Los amigos tienen un concepto del pecado que yo ya estoy cansado de debatir con ellos. Entonces el pecado está en desuso ya. Claro, decir que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pues claro, cuando a uno le dices que eres pecador, que yo soy pecador, pues se ríen. Y yo creo sinceramente que faltará muy poco para que la Real Academia de la Lengua Española y en otros países coja tinta de borrar o haga un diccionario nuevo y la palabra pecado desaparezca. Porque si el pecado no existe, ya en el diccionario no es un concepto, pues no existe pecado. Hombre, pues vamos a ver, la mentira está ya súper universalizada. ¿Quién no miente? Si es que hay que mentir para todo, hasta para vender gominolas y poder sacar más rendimiento. Y ya no te hablo en los grandes negocios lo que se miente. Mentir es parte de nuestra vida. Palabra mentira se borra. Bueno, pecado, pues no sé. Fornicación, hombre, por favor, fornicación. ¿Eso qué es? Pero ¿eso qué es? Si al fin y al cabo lo que llamáis vosotros fornicación, eso no es más que dar rienda suelta a unos apetitos que te hacen más libre, que te liberan, que te hacen más feliz, que además no hace daño a nadie, es algo biológico y tal. Fornicación fuera. Adulterio. A ver quién no le ha engañado a su mujer alguna vez, o al revés. Fuera, fuera. Asesinato, hombre, eso ya me parece más duro, clavarle un puñal a uno. Asesinato lo dejaremos de momento, unos años, a ver qué pasa. Y así seguimos. El término pecador
no agrada a nadie, pero si no hay reconocimiento del pecado, no hay salvación posible, no hay arrepentimiento. Así que el apóstol Pablo quiere dejar esto muy claro y con el fin de personalizar, ponerse él el dicho de Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, él añade, dice, de los cuales yo soy el primero. Soy, otras traducciones le dice, soy el peor. En realidad el griego dice el protos, el protagonista, el principal, el protagonista de la película. Yo soy el primero. ¿Hay algún problema? Decía Pablo, ¿hay un problema? Vino a salvar a los pecadores y yo me considero el primero de los pecadores, porque ha actuado la gracia de Dios de tal manera sobre mí que he visto todo lo mal que lo he hecho, he visto todo el pecado que había en mí. Y al usar esta expresión un poco exagerada, que parece una hipérbole, el apóstol Pablo no lo dice con una actitud morbosa hacia su pecado pecaminoso o una exageración de su pecado, como queriendo decir, bueno, si pecadores, todos detrás de mí, el primero de la fila soy yo, todos los demás pecadores detrás. A mí no me quita nadie ser el primero, el peor, los detrás que vayan todos detrás de mí. Algunos de nosotros diríamos, oye, pues yo me pongo en el último tercio, ¿no?, de la fila, tampoco hay que ser el primero como la mili ni el último, me pongo por aquí, entre los pecadores, así paso. No, el apóstol Pablo se consideraba el peor de los pecadores, y no porque fuese morboso y quisiese ser el más grande y el primero de todos, sino por la propia experiencia de la misericordia de Dios en su vida, que hace que salga todo lo malo de él y que considere que ha podido salir por la gracia de Dios. No lo dice porque quiera ser el más grande o se considera el peor de todos, sino que es la propia experiencia de la gracia la que le hace sacar todo el pecado y decir, madre mía, lo que había aquí. Y estas afirmaciones que hace el apóstol Pablo coinciden con dos cosas importantes en su vida. Dos. Por un lado, Pablo tiene un sentido abrumador de su pecaminosidad, hasta el punto que en Romanos, cuando habla de los miembros, que hay una ley, dice, «¡Qué miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» Gracias sean dadas a Jesucristo, porque es el único que le ha podido librar y que le librará en la plenitud de los tiempos cuando estemos con él. Abrumador sentido de la pecaminosidad, y por otro el sentido absoluto de su impotencia, que no pudo hacer nada ante la gracia de Dios derramada sobre él. Y ante la percepción de su gracia derramada libremente sobre él y de su aceptación incondicional a pesar de su pecado, porque él aceptó la gracia de Dios. Y hay quien se está resistiendo a la gracia de Dios. Y me diré, Raúl, tú has hablado de la gracia irresistible, pero hay quien se resiste. Yo estoy hablando de personas que han experimentado la gracia de Dios de una manera irresistible. Y es un concepto que me gusta mucho, aunque no me vaya ni con un bando ni con otro. Pero estos hombres la experimentaron. Y él aceptó incondicionalmente la gracia de Dios y dejó atrás todo lo que era para cambiar absolutamente de vida a una vida nueva, de una relación con Cristo especial. Fijémonos que el apóstol Pablo dice, soy el peor de los pecadores, soy el principal de los pecadores. No dice, fui el peor de los pecadores,
fui el principal de los pecadores, como algunos de nosotros podríamos decir, no, yo era muy pecador hace años, pero ahora ya. No, lo dice en presente, soy el peor de los pecadores. Y esto no se debe a que Pablo estuviese todos los días experimentando una pecaminosidad que no le dejase vivir, ni mucho menos. No, sino que tenía las ideas muy claras, como creo que no las tenemos muchos de nosotros. Para Pablo esto se debía a la convicción de que su estatus, lo que él era, su manera de ser, es el de pecador redimido. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es algo que desgraciadamente no sucede demasiado en nuestros medios. Pero hemos de considerarnos diariamente cuál es nuestro estatus, qué somos dentro del círculo o en la sociedad donde nos movemos, cuál es nuestro estatus. ¿Quién soy yo? Pecador redimido. Soy un pecador redimido. Y a veces le quitamos el nombre de pecador y hablamos de redimidos. De tal manera que desgraciadamente en nuestras iglesias hay quien se cree más espiritual que el otro hermano. Incluso se ha llegado a pedir que en las votaciones de reunión de iglesia mi voto valiese 3 votos, mientras que el de menos espiritual valiese 1 voto nada más. Barbaridades de este tipo se han pedido. Pero ¿y si todos andásemos sabiendo que somos pecadores redimidos y que no podemos jactarnos de nada? Que es la gracia de Dios que actúa por su misericordia y su bondad libremente sobre cada uno de nosotros que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. La cosa sería de otra manera. Y ya lo último es que al salvar a Pablo, Cristo Jesús ha demostrado su infinita paciencia con los pecadores. Esta paciencia, dice el apóstol Pablo, se ve en su trato conmigo. No lo entiendo, dice el apóstol Pablo, ¿por qué esta paciencia me dejó ir aquí, allá, hacer lo que hice, hasta que en el camino de Damasco me habló y su gracia fue derramada sobre mí? Él la pone de manifiesto, la infinita paciencia de Dios, dice que la tuvo conmigo, el peor de los pecadores. Así que precisamente para que Cristo pueda tener un ejemplo bíblico, un prototipo, está Pablo, para los que creyendo en él, dice, recibirán la vida eterna. Dice el versículo 16, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ese es el ejemplo, para que veamos que Pablo, habiendo hecho lo que hizo, siendo lo que fue movido al arrepentimiento por la gracia irresistible que cayó sobre él de parte de Dios. Y el final, versículo 17, pues, ¿cómo podría acabar un mensaje de estos del apóstol Pablo? Una declaración de la gracia de Dios, pues prorrumpiendo en una alabanza extraordinaria, como el versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta es la expresión de una persona, de un corazón agradecido a Dios, de un corazón que no va intentando ser más que los demás, de un corazón que humildemente, habiendo sido lo que ha sido, ha recibido y experimentado la gracia de Dios. Y yo no sé
cada uno de nosotros cómo la habrá experimentado la gracia de Dios. Pero os puedo decir una cosa, de la manera que experimentaremos la gracia de Dios, nuestra respuesta será coherente o no. Será más activa en la manera que experimentemos en nuestras carnes lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros, sin necesidad de haber sido malhechores o delincuentes como podía serlo el apóstol Pablo, sino que siendo pecadores, algo universal, Cristo se ha fijado y nos ha hablado de la gracia de Dios, nuestro corazón se ha arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios y esa gracia actúa en nosotros, pero debe actuar de tal manera que somos llamados a su servicio, a un servicio coherente con lo que acabamos de recibir, la respuesta de amor a Dios a través del servicio. Y que nadie crea que cuando se le dice una cosa no está capacitado para hacer esa cosa, porque cuando Dios llama no te deja solo, no te deja tirado en el arcén y te dice ahí te quedas, yo me voy y harás lo que tienes que hacer, sino que pone tus facultades a la altura de lo que te ha encomendado. Y eso hay que tenerlo muy presente. Hay gente que dice, no me siento útil en la iglesia, pero ¿has pensado lo que puedes hacer? ¿Quieres hacer algo? Si nuestra vida es un soplo aquí, si no la dedicamos a Dios, si nuestra vida no es un ejemplo de vida llena del Espíritu Santo, ¿qué va a decir el mundo, la sociedad que nos está viendo? Periódicos, fake news, mentiras, todos en internet. Necesita haber vidas cambiadas, vidas ejemplares, vidas que manifiesten que ha habido algo en tu vida, que ha pasado algo, que has sido transformado, que hay un poder que no sabrás definirlo, pero te ven diferente, te oyen diferente, ven que actúas diferente. Yo no sé, los que me estáis viendo, queridos amigos, si no habéis abierto vuestro corazón a Dios, este es el momento de gracia. Yo sé que podéis haber actuado en ignorancia e incredulidad, es verdad, pero ya no podéis decirlo porque hoy se os está proclamando el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y podéis abrir vuestros corazones y decirle, Señor, llena mi corazón. Tómame como soy, me arrepiento de todo mi pecado. Como dice Pablo, he sido el peor de los pecadores. Y tú me abres ahora la puerta, me quieres dar el gran regalo. Pues amigo, que me estás viendo, acéptalo. Y si hay alguien aquí que no lo ha aceptado todavía, que no se dilate ni se demore más en el tiempo, porque la gracia de Dios sigue trabajando. Permite que en tu vida la gracia de Dios sea irresistible. No te resistas delante del Dios Todopoderoso, pero también del Dios de amor y de misericordia. ¿Cómo está tu vida hoy? No la conozco, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que Dios puede cambiar tu vida a partir de este momento. Que Dios nos bendiga a todos y bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.